Hola, muy buenas tardes. Pues hoy hablaremos de un pedagogo, filósofo y educador brasileño muy importante y muy reconocido ahorita en el siglo XX, como lo fue Paulo Freire. Él, pues como les decía, es brasileño, nació en Recife el 19 de septiembre de 1921. Él murió el 2 de mayo de 1997. Pues ahora sí que Freire, vamos a hablar un poquito de cuáles fueron sus inicios, sus estudios. Él estudió en la Universidad de Recife. Él estudió precisamente Derecho, o sea, nada que ver con la filosofía ni la pedagogía, pero él al mismo tiempo se interesó por estudiar psicología del lenguaje y la filosofía. De hecho, él nunca practicó la abogacía, al contrario, sus primeros trabajos fueron dando clases de portugués. Me imagino que un poco influenciado por su esposa, ya que él se casó con una maestra precisamente de primaria, y creo que por ahí empezó un poco el interés por la docencia, ¿no? Él tuvo una niñez pues un poquito difícil, su pobreza, él vivió mucha desigualdad social, mucha marginación. Él le tocó más o menos en 1929, que fue la recesión en Brasil. Le tocó todo eso, varios golpes de estado que hubo en donde él vivía. Pues todos, él era un bastante, pues como decimos ahorita, pleitero, revolucionario. Él estuvo en muchas campañas, tanto de alfabetización, estuvo hizo campañas de alfabetización en varias colonias marginadas. Principalmente se le conoce una anécdota con unos cañeros, más o menos unos 300 cañeros que él alfabetizó en menos de 45 días. Todas estas experiencias lo hicieron evaluar pues el modelo existente que había en su país y empezar él realmente a formular sus ideas revolucionarias sobre la educación como el medio de una transformación social, más que nada por tanta desigualdad que él veía en su país, tanta política sucia. Él decía que la educación está en el contexto cultural, en el contexto ideológico, político y social de los educandos. No importa que el contexto esté echado a perder como lo estuvo en su país, el trabajo del educador es rehacer esto, es contribuir para que los estudiantes puedan comprender todas las estructuras sociales que los rodean y poder transformarlas. Tenía una gran convicción de que la enseñanza era una herramienta para poder acabar con las desigualdades, tanto sociales como políticas. Como les decía, pues era todo un revolucionario. Esto me hace pensar un poco en, no sé si como a veces en la escuela tradicional, pues no tomaban mucho en cuenta eso, ¿no? Y realmente estábamos pues ahora sí como caballitos nomás de frente, repitiendo y haciendo lo que nos decían los maestros. Y ahora, pues otra anécdota por ahí. También las películas de Disney, pues nos hacen creer que estamos en un mundo pues de colores, completamente diferente a la realidad en que vivimos. Entonces, lo que él nos dice es que la concientización implica un entendimiento crítico de la realidad social y económica en la que vivimos. Una vez que nos damos cuenta de todo esto y estamos conscientes,
tenemos la capacidad para actuar y poder cambiar nuestro entorno y luchar por nuestra liberación. Algunas de sus obras más influyentes en Latinoamérica, una de sus primeras obras se llamó La educación como práctica de la libertad. Otra de sus obras más importantes fue La pedagogía del oprimido, y así le siguieron muchas otras obras más, como fue La pedagogía de la indignación, Pedagogía de la esperanza, Las cartas a quien pretende enseñar, que esta está más dedicada a la docencia, y La educación como práctica de la libertad, y otras infinidad de estas obras. La verdad es que sus ideas han tenido un gran impacto a nivel global en toda la transformación de la práctica educativa. Algunas de sus ideas más importantes, él decía que la educación era bancaria. Él hacía una crítica al sistema educativo tradicional. Él decía que, les voy a leer un párrafito, decía: el modelo de enseñanza donde los educadores depositan conocimientos en los estudiantes como si fueran recipientes vacíos. Esto pues era que decían que ellos, los docentes, no consideraban las experiencias de los individuos y las experiencias propias para que pudieran tener un aprendizaje activo dentro de las aulas. También decía que la educación era liberadora. Él quería decir que teníamos que tener una empoderación como individuos o como estudiantes a través de la participación activa, como les comentaba, para poder hacer una transformación social, siempre basándose en el diálogo horizontal. ¿Eso qué quería decir? Que tanto el profesor como el alumno teníamos la misma jerarquía de poder, y eso nos daba a tener una comunicación más fluida y un intercambio de conocimientos dentro del aula, ¿no? Esto nos hace tener una participación activa tanto en el proceso de aprendizaje y también una concientización sobre las estructuras de poder y todas las injusticias sociales de las que Freire luchaba, ¿no? En las que podemos estar analizando y aplicar los conocimientos más allá del aula, como en problemas de nuestra misma comunidad, o pues pudiera ser hasta de nuestro país o del mundo, siendo prácticamente nosotros como alumnos unos agentes de cambio. Otra de las ideas que Freire decía era que la concientización y el diálogo radica en la capacidad de cada individuo para poder transformar la educación. El diálogo es como una herramienta para poder tener una emancipación y una justicia social. ¿Qué quería decir? Que podemos hacer críticas más coherentes, haciendo críticas más conscientes de la estructura que hay realmente en nuestro país o en nuestro poder, las desigualdades, para que podamos entender la realidad en la que vivimos y poder concientizar o tener conciencia y poder cambiar cambiar nuestra realidad para bien. También él decía que el rol del educador y del estudiante tendría que ser más activa y equitativa, como lo habíamos dicho anteriormente. Esto también se refiere a que el educador viene siendo como un guía, que no solo era transmitir la información como el sistema tradicional, no, al contrario, el estudiante deja de ser un recipiente vacío, como él comentaba, deja de ser pasivo y se convierte en un agente activo de su propio aprendizaje. La relación entre el educador y el estudiante debe ser muy dinámica y transformadora. El educador debe también de ser sensible y tiene que tener el gusto por lo que hace, tiene que ser ético, tiene que respetar también los límites de los estudiantes, poder respetar sus opiniones, sus sueños, sus miedos y poder entrar en ellos para poder transformarlos.
Otro punto importante, él creó un método de alfabetización. Él vio que realmente la alfabetización, él empezó a alfabetizar adultos, entonces había solo una metodología de aprendizaje, que era la repetición de letras, la repetición de números, la repetición de palabras, pero para los adultos eso se les hacía algo pues un poco infantil o enfadoso, ¿no? Entonces él creó un método de alfabetización que le llamó palabras generadoras, es decir, son palabras bases con temas significativos de la vida cotidiana de un estudiante. Esto le hace asociar la letra, los sonidos o sus propias experiencias y hace que no solamente la participación sea para leer o para escribir, sino que comparten experiencias y cada uno puede aportar para crear un aprendizaje más duradero. Otra de sus ideas era que era muy importante el papel de la cultura y la experiencia, que cada uno de nosotros trae consigo un conjunto de conocimientos, experiencias, de valores que nos da la familia, culturales, creencias que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Y él considera que eso es muy esencial para poder integrar esos conocimientos en el aula, ya que se puede llegar, como les comento, a un aprendizaje más auténtico y más significativo. Otra de las palabras, o más bien de otras ideas, otra idea muy importante es la praxis, que es no solamente el hecho de estar en el aula, el aula y enseñar pura teoría, sino él creía que tenía que haber una relación dinámica entre la teoría y la práctica. Y pues como es sabido, él decía que aplicar los conocimientos adquiridos es para transformar la educación, ¿no? O transformar nuestro país y nuestras situaciones, ¿no? Bueno, termino diciéndole unas palabras que Paulo Freire decía en uno de sus libros. Decía que la educación no cambia el mundo, sino cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Él transmitió pues varios de sus conocimientos como una pedagogía liberadora, una pedagogía de esperanza transformadora. Bueno, pues con esto termino el video. Muchas gracias.